Hola, en esta ocasión les compartiré un ministro bíblico titulado La oración de los antiguos cristianos. ¿Acaso es muy diferente a la mía? Y este está basado en Hechos 4 del 23 al 31 y dice así. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y si observamos capítulos atrás en Hechos, dice la Biblia, particularmente en Hechos 3, que los discípulos se dirigen hacia un lugar y vieron que había una persona pidiendo limosna. La Biblia menciona que era un cojo y que llevaba varios años en ese lugar, y que Pedro y Juan no le dan ni dinero ni plata, sino que ellos fueron usados por Dios para poder restaurar la salud de esta persona. Lo interesante aquí es que luego de que ellos atienden al cojo y tienen misericordia de él, el pueblo, al observar esto, comienzan a darle el crédito a ellos, comienzan a fijarse en el milagro o precisamente en las personas que Dios usó para, para poder realizar este milagro. Y ellos, al ver esos, los exhortan y los reprenden y le dicen al pueblo que no estaba bien lo que estaban haciendo, que no era lo correcto y que estaba mal. Luego, más adelante, vemos que ellos aprovechan ese escenario para explicarles y para hablarles de Jesús, que lo que pasó con él, su muerte, su sacrificio ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Y vemos que cuando Pedro y Juan comienzan a exponerles esta situación, se menciona particularmente en Hechos 4 que los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, al ver lo que ellos estaban haciendo, van en contra de ellos, se dirigen en contra de ellos y comienzan como a intimidarlos, comienzan a amenazarlos, comienzan a hacerles ver de que lo que ellos estaban haciendo estaba mal, y les preguntan literalmente que con qué potestad o en qué nombre ellos están haciendo eso, por qué le enseñan al pueblo, y ellos estaban incómodos, pues. Sin embargo, Pedro utiliza esa situación como una oportunidad para exponerles más aún de Jesús, y comienza a contarles y comienza a decirles, y
y también el hecho de que habían sido usados por Dios para realizar este acto de misericordia y de restaurar la salud de esta persona. Lo interesante aquí es que luego de eso, de esas amenazas continuas que tenían esas personas hacia los discípulos, ellos van a los suyos y les cuentan esa situación que están viviendo. Y es interesante lo primero que hacen ellos, y aquí lo podemos ver a partir del versículo 23, Hechos 4:23, cuando ellos, puestos en libertad, menciona ahí de que se dirigen hacia ellos. Entonces, es interesante porque los discípulos se sentían arropados. Ellos, desde el principio, en Hechos podemos ver ese escenario, ese ambiente de comunidad que se respira en todo ese ambiente, en todo ese contexto. Y ellos se sentían arropados, acompañados, a pesar de las dificultades. Es interesante que ellos estaban unánimes y oraban a Dios. Eso lo podemos ver en Hechos 4:24. Y es interesante la actitud de los discípulos aquí en todo este ambiente, porque ellos no le pidieron a Dios que les quitara la responsabilidad de predicar su palabra, sino que le pidieron a Dios: concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ellos entendieron cuál era su rol, su misión y su labor, y también el de Dios. Eso lo podemos ver en Hechos 4:29 y 30. Esto mediante su Hijo Jesús, por supuesto. Sin embargo, hay una pregunta que podría surgir aquí, que es bien interesante, y que yo me la hacía y se las comparto a ustedes. ¿Cuál era el contenido de la oración en Hechos 4:23 al 31? Uno, admiten la soberanía de Dios, que Él es el creador del cielo y la tierra, y reconocen su poder. Es interesante porque desde el inicio ellos comienzan a citar la palabra de Dios. O sea, el contenido de su oración precisamente es bíblico. Es bíblico lo que ellos comienzan a orar. No es que se sacaron de la manga o se inventaron o comenzaron a decir cosas solo por decirlas. Ellos, según observo acá, ellos citan el Salmo 146:6, donde mencionan que Dios es el creador del cielo y la tierra y de todo lo que en ello hay. O sea, ellos reconocen su poder. Y es interesante porque ellos admiten esa soberanía, admiten su poder. Y es así como comienza esta oración, como comienza esta disertación hacia Dios. Ahora, otra pregunta que nos podríamos hacer también, y algo interesante también, es que no solo citan el Salmo 146:6 en esta oración, sino también que ellos citan el Salmo 2 del 1 al 2. Y una pregunta que nos podríamos hacer es: ¿por qué citan el Salmo 2 del 1 al 2? Ellos lo podemos ver cuando exponen precisamente en la parte cuando dice que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Entonces podemos ver que en ese ambiente se expone la persecución y padecimiento de Jesús. O sea, que esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y el salmista lo cuestiona y pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esto me recuerda en el pasado, cuando la gente en Israel prefirió la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús, que eso había acontecido hace poco en esa situación. Y probablemente los discípulos en ese momento se identificaron con lo que vivió Jesús.
se identificaron con esa situación complicada de la persecución. Entonces, vemos ahí esa situación difícil que ellos estaban pasando. Luego en el versículo 2.2 de Salmos se menciona: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido. Esto se relaciona con lo que estaba pasando con ellos y eso se lo expresan a Dios. O sea, ellos le dicen: mira, esto sucedió, y eso se lo expresan a Él. Y esa persecución, pues esa persecución que ellos están viviendo, esas amenazas, ellos se identifican bastante con Jesús y ellos citan esas partes del Salmo. Y eso la verdad que a mí me pareció muy interesante, y por eso quería compartirlo también en esta reflexión. Luego en el versículo 4.27 de Hechos, ellos ya no hablan, vemos aquí que ellos ya no hablan en futuro ni en presente, sino en pasado. Y lo podemos ver ahí cuando ellos dicen: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. O sea, fue algo que sucedió y ellos se identifican bastante con eso, o sea, con esa situación. Que ellos se unieron, todas esas personas, se podría decir autoridades que estaban en el lugar, se unieron contra Jesús. Y básicamente ellos estaban experimentando lo mismo, estaban pasando esa situación difícil también, y se identificaron bastante con Jesús. Entonces vemos ese ambiente como de persecución. Sin embargo, ellos reconocen que era algo que había sido determinado por Dios, y que luego en el versículo 29 ellos exponen su necesidad a Dios como un hijo a un padre. Le dicen: pero mira, Señor, mira sus amenazas. Es interesante la manera como le dicen, ¿verdad? Mira sus amenazas, mira esto que está sucediendo. Y es aquí lo interesante, que ellos le piden a Dios que les ayude a cumplir su voluntad, que les ayude a cumplir ese propósito para el cual ellos habían sido creados. Eso es bien interesante, porque no les dice: Señor, por favor, quita a estas personas, o quítanos esta misión, o quítanos esta labor, ayúdanos a regresar a nuestro lugar de confort o de comodidad. No le dicen eso, no le piden eso a Dios, sino que le dicen: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Podemos ver aquí que la petición que los discípulos le hacen a Dios es una petición que va alineada con la voluntad de Dios. En la oración ellos también exponen la necesidad de sanidad, también eso lo podemos observar ahí en esos versículos, y que ello es posible en el nombre de Jesús. La salud es necesaria, ¿verdad?, para poder ejercer la misión. Es bien difícil desempeñarnos en la labor cuando nosotros estamos enfermos, y eso se lo exponen los discípulos en la oración. Luego menciona la Biblia que después de que oraban, el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Es interesante que la respuesta, porque el Espíritu Santo es guía y es la fortaleza para seguir. El Espíritu Santo es necesario porque es nuestra guía, y ellos lo necesitaban. Y dice la Biblia en el versículo 31, en Hechos 4:31, que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo que los guió para hablar con denuedo la palabra de Dios. Y eso lo menciona al final del versículo 31. Perdón. Entonces, es interesante porque, el contenido de la oración. Ellos citan el Salmo 2 del 1 al 2, y también citan el Salmo 146:6, donde mencionan
el poder de Dios, que Él es creador, que Él es el Dios todopoderoso, que creó los cielos y la tierra. Ellos reconocen su soberanía, ellos reconocen su poder. Entonces, es importante el contenido de esta oración y que nosotros, cuando nos sintamos desanimados, cuando sintamos que las cosas no salen bien, o cuando yo me imagino este escenario, ¿verdad? Que, bueno, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, muchas personas padecen necesidad de diferentes maneras, escasez, no hay alimento o quizás enfermedad. Y, y se puede imaginar ese cuadro, uno donde una persona está postrada en una cama y lo más difícil es la incertidumbre porque uno piensa y dice, bueno, ¿y cuándo voy a ser sanado? Eh, lo único que me queda es tener fe y esperar. Sabemos que muchas veces eso es difícil porque eh, cuando se está enfermo el dolor, ya sea la enfermedad que sea o la incomodidad es difícil. Y lo complicado también la incertidumbre. Pero podemos ver aquí que la oración pues no es algo tenido con menosprecio, sino más bien algo muy importante y que a pesar de que esto ocurrió hace ya mucho tiempo, Dios sigue respondiendo, pues. Dios sigue teniendo misericordia y lo importante es que nosotros aspiremos a seguir en obediencia, a obedecerle y pedirle que todo lo que nosotros vayamos a hacer con nuestros días, con nuestra vida, sea conforme a su voluntad, que Él nos guíe a cumplir su voluntad. Entonces, bueno, solo esto quería compartirles y espero que sea mucha bendición. Saludos.